zona pelúcida sigue estando ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué características tiene la segmentación? Ya habíamos dicho que este huevo cigoto era isolécito y también era oligolécito. Ya habíamos dicho eso, que tenía poco vitelo, pero ese vitelo estaba distribuido de manera uniforme en toda la superficie del citoplasma del huevo cigoto o desde el ovocito. ¿Queda claro? Esto va a provocar, ese vitelo va a provocar que nuestro huevo cigoto se empiece a dividir teniendo ciertas características. Primero, va a ser una segmentación holoblástica. Es una segmentación holoblástica. Al ser holoblástica, me va a dar... ¿Qué es esto de holoblástica? Ahorita vamos a ver. Al ser holoblástica, va a tener la característica de que su segmentación sea asimétrica. Al ser asimétrica, va a provocar... ¿Qué pasó, doctora Trujillo? No, le iba a preguntar que si podía subir un poquito la cámara, es que no se ve la esquina del pizarrón. Un poquito más la cámara. Sí, pero la otra. Ay, sí, justo esta. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya se ve bien? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, es asimétrica. Al ser asimétrica, va a tener la característica de que es asincrónica. Al ser asincrónica, va a provocar que ésta sea aberrante. Y al ser aberrante, provoca que sea rotacional. Ahora sí, vamos a ver a qué nos vamos a referir con una segmentación holoblástica. Al ser holoblástica, la segmentación o división de este huevo cigoto es de manera total. Se divide todo el citoplasma. En los huevos o cigotos que tienen mucho vitelo, esta segmentación no se lleva a cabo totalmente, sino es una segmentación parcial. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, se da una segmentación. La segmentación sería esta. Una segmentación completa. A eso nos referimos que es una segmentación holoblástica. Las células resultantes de esta segmentación van a recibir el nombre de blastómeras. Les iba a decir holoblástico otra vez. Las células resultantes de la segmentación reciben el nombre de blastómeras. Estas blastómeras van a estar unidas, no quedan separadas, sino quedan unidas por uniones desmosómicas, o como luego les vamos a dar el nombre, por moléculas de adhesión celular. Y aquí nos mencionan a la E-caderina, nada más así de... Hay que anotarla. Posteriormente vamos a ver tipos de moléculas de adhesión celular. Entonces, las blastómeras resultantes van a estar unidas por uniones desmosómicas o moléculas de adhesión celular, siendo esta ahorita en este momento la E-caderina. ¿Queda claro? Ya habían expuesto segmentación, ¿verdad? Entonces va a ser todo más fácil y rápido. Entonces tenemos la E-caderina aquí que las mantiene unidas. Cuando se da esa segmentación, cuando nosotros vimos mitosis, decíamos que las células resultantes de esa división eran completamente iguales. Aquí no.
aquí esta segmentación o esta división que se va a estar dando me va a provocar una célula, una blastómera más grande y una blastómera más pequeña. Por eso se dice que es asimétrica. Y desde aquí nosotros vamos a tener esa característica de ser asimétricos. Aunque nuestro ego nos diga, no es cierto, yo soy una persona perfecta, soy un Osiris, un Adonis, o soy una diosa caminando. Mangos, somos asimétricos. Tenemos un ojo más pequeño que el otro, tenemos una narina más cerrada que otra, el labio, los labios son uno más delgado que del otro lado, también las manos, las vamos a tener una mano más larga que otra, los pies también tenemos una asimetría en los pies, o díganme quién de ustedes en sus zapatos se desgastan de igual manera del lado izquierdo y del lado derecho. Siempre se va a desgastar. En el tacón vamos a ver que se desgasta una, aunque tengan tenis. Luego de repente usan tenis, están todos chuecos uno y el otro está casi normal. Por la simetría que nosotros tenemos desde esta etapa. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Los derechos se me desgastan más, doc. Acabo de ver. Por eso va a defender. O sea, no es cierto, doc, sí se ve que está bien simétrica, doctora Trujillo. Luego a poner protectores de pantalla. Así de simétrica está. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, entendemos que desde esta etapa, desde la etapa de la segmentación, ya todos vamos a tener esa asimetría. ¿Quedó claro? Entonces, al ser asimétrico, va a ser asincrónico. ¿Qué nos vamos a referir con que sea asincrónico? Si ustedes tienen hermanos mayores, ¿quién es el que casi siempre elige primero? El que come primero, el que agarra la comida, el pan o lo que ustedes quieran que esté mejor. El menor. Es el menor. Como es la mayor, por eso dice el menor, ¿verdad? Normalmente el mayor es el que toma las decisiones. ¿Queda claro? Entonces aquí, ¿quién se va a presentar ahora la siguiente segmentación? La blastómera mayor. ¿Queda claro? Esta blastómera mayor es quien va a presentar la siguiente segmentación. Entonces, veamos, se presenta la siguiente segmentación en esta blastómera, se divide de manera completa. ¿Queda claro? Y de nuevo me da una blastómera mayor y una menor, y estas blastómeras quedan unidas por moléculas de adhesión celular. ¿Cuántas blastómeras tenemos hasta aquí? 3. Entonces, al ser asincrónica, nos va a decir que es aberrante. ¿Y qué vamos a entender con ese término marihuanero de aberrante? Uno por uno, no se me todo. El número de blastómeros aumenta 1 a 1. Ándele. Entonces, vamos a decir que aberrante se refiere a una sumatoria geométrica o aritmética. Antes de que me digan geométrica, la sumatoria geométrica no es de que suman triángulos, rectángulos, pentágonos, no. ¿Qué es una sumatoria geométrica? Ah, doctor, por eso me metí a medicina, porque yo de matemáticas ni pues nada. Haznos de tu rebaño, Dios mío. ¿Qué será una sumatoria geométrica? Es cuando el número va aumentando al doble del que le antecede. Así es, doctor Hernández. Es una sumatoria exponencial. Puros términos marihuaneros, ¿verdad? Doctor, ya dijimos que matemáticas nada. Exponencial es 2 más 2, 4, más 4, 8, más 8, 16, más 16, 32. Esa es una sumatoria exponencial. Aquí no, aquí se va a dar una sumatoria aritmética, doctora Fuentes. Y una sumatoria aritmética, como es
que va aumentando. Ándele, que vamos teniendo una sumatoria de 1 en 1. Teníamos una célula, ¿sí o no? Se dio la primera segmentación, ¿cuántas células tenemos o cuántas blastómeras se forman? 2. 2. La siguiente segmentación, si quien va a decidir la siguiente segmentación es la blastómera más grande, esta se segmenta. ¿Y cuántas blastómeras tenemos ahora? 3. 3. Muy bien. Ahora veamos, dijo un ciego. De estas 3 blastómeras, ahora, ¿qué blastómera va a determinar la segmentación? La más grandota. La más grandota. Antes era la pequeña, ¿sí o no? Sí. Pero ahora de las 3 es la mayor. Entonces, esta blastómera es la que va a determinar la siguiente segmentación, ya que es la mayor. Pues tendríamos esto. ¿Cuántas blastómeras tenemos? 4. Y de estas, otra vez esta que va a ser la mayor, va a volver a marcar la segmentación. Pero nos falta rotacional. Vamos a ver, vamos a entender a qué nos referimos con ser rotacional. Vean, aquí les puse esta segmentación. ¿Son iguales estas segmentaciones? No. La primera segmentación va de un polo al otro polo. Y en nuestro mapa mundi, en nuestro globo terráqueo, las líneas que se pasan o que se marcan de un polo al otro polo, ¿qué nombre reciben? Meridianos. Meridianos. Entonces, esta primera segmentación fue de un polo al otro polo y por lo tanto se le llama una segmentación meridional. Y le vamos a dar el nombre de M1. ¿Queda claro? La siguiente segmentación también va de un polo al otro polo. Entonces, ¿qué nombre recibirá esa segmentación? Ecuatorial. No. Si va de un polo al otro polo. Meridional. Meridional. ¿Pero es la primera o es la segunda que se presenta meridional? Segunda. La segunda. Entonces, llamamos M2. Las 2 primeras segmentaciones que se presentan siempre van a ser meridionales. ¿Queda claro? Las 2 primeras siempre van a ser meridionales. ¿Qué va a pasar con la tercera segmentación, doctora Bonilla? Vea, ya no es de polo a polo. Ahora va por la región ecuatorial. Entonces, ¿cómo se llama esa segmentación? Ecuatorial. Ecuatorial. ¿Queda claro? Vamos bien, entonces, las 2 primeras segmentaciones siempre van a ser meridionales y la tercera segmentación siempre va a ser ecuatorial. ¿Hasta ahí no hay dudas? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a entender por ser rotacional? Que las blastómeras que se dividieron de manera meridional van a cambiar y se van a hacer ahora una segmentación ecuatorial. Entonces, esta blastómera ahora, ¿cómo se va a segmentar? Ecuatorialmente. Ecuatorial. Y esta que se dice, y estas que se segmentaron de manera ecuatorial, ¿cómo va a ser su segmentación, su siguiente segmentación? Meridional. Meridional. ¿Queda claro? Entonces cambian o rotan su tipo de segmentación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, nos dicen, las segmentaciones sí dependen del tiempo. Las primeras segmentaciones van a ser muy lentas. ¿Cuánto va a tardar las 2 primeras segmentaciones? 2 días. 2 días. Cada segmentación dura un día. La primera segmentación va a durar 24 horas.
La segunda segmentación va a durar 24 horas. Pero a partir de la tercera segmentación, esa segmentación ya va a ser mucho más rápida. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Ahora, ¿quién va a determinar esta segmentación? Y estamos en el mes. ¿Qué factor de transcripción determinará la segmentación? ¿En qué mes estamos? Estamos en octubre, ¿sí o no? Entonces, octubre, ¿cómo se abrevia? OCT. OCT. Muy bien. OCT 4, ya que el 3 ya no lo menciona el Carson, ni ninguna otra bibliografía. OCT4 es el factor de transcripción que me va a marcar la segmentación. ¿Queda claro? Si nosotros bloqueamos o inhibimos a OCT4, se detiene la segmentación, ya no avanza. Por eso le echamos la culpa a OCT4. Pero OCT4 no está solo en este proceso de la segmentación. Tiene sus aliados. ¿Quiénes son sus guaruras de OCT4? PIT y U. No. ¿Quiénes serán? Déjenlos comer, doctora Trujillo. Tienen derecho. ¿A quiénes? A los piojos. Se rascó, no, que no la distraiga. Entonces, son dos que ya habíamos visto. SOX2 y NaNOG. Esos son sus secuaces. Son los que nos van a estar ayudando durante la segmentación. Pero el líder va a ser OCT4. ¿Queda claro? Ya que OCT4 y SOX, el SOX sobre todo va a estar junto con OCT4 revisando el DNA durante la segmentación. ¿Vamos bien? Doctor, ¿era SOX, FOX y cuál era el tercero? SOX2 y NaNOG. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces... Doctor, una pregunta, perdón. Sí. A NaNOG lo vimos y lo llevamos a ver, es que no lo tengo en apuntes. Cuando vimos bases moleculares, quizá lo mencionamos, no lo anotamos. Ah, ok. Nada más lo mencionamos. Gracias. ¿Qué pasó, doctor Sánchez? Cada segmentación, o sea, esas tres primeras segmentaciones duraban 24 horas. Cada una. No le oí, perdón. Cada una de esas tres segmentaciones duraba 24 horas. Las dos primeras segmentaciones tienen una duración de 24 horas cada una. Las dos primeras. Pero a partir de la tercera segmentación es mucho más rápida. Y ahorita vamos a ver el por qué tiene que ser más rápida. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Veamos aquí, sigue estando la zona pelúcida. Pero imagínense cuando ustedes están en su cuarto, en su recámara, solitos y solitas, tienen una cama individual para ustedes solos. Y en esa cama individual están dando vueltas, cada vez que se duermen giran y amanecen de cabeza o casi colgando de su cama. Pero ¿qué pasa cuando llega su hermano? Ya tienen que compartir la misma cama, ¿sí o no? ¿Van a seguir girando? Quizá giren o los dos giren. Pero dicen, pues todavía tengo cierta independencia porque la mitad de la cama es mía y la otra es de mi hermano. Pero si les llegaron de visita 6 primos o 6 familiares y tienen que dormir en la misma cama, ¿van a seguir teniendo esa individualidad? ¿Van a hacer más grande la cama? No, porque es individual. Pobres de ustedes si se mueven porque se caen y duermen en el piso y si es de loseta, está frío ya en esta época.
¿Sí? Si así, no, doctor, pero yo vivo en Acapulco. Bueno, si están en Acapulco, es cierto, no. O allá por el norte, en las playas del norte. Me hablaron. ¿Vamos bien? O en Guerrero, sí. ¿Queda claro? Entonces, estas células, estas blastómeras se siguen segmentando y llega un momento en que ya no van a ser 4 ni 5 blastómeras. Que podemos hacer dentro de nuestra universidad y que pues al final repercute ¿Cuántas blastómeras vamos a tener? incluso de niveles Vamos medios, a tener también colaborando en diferentes. aproximadamente Entonces también me voy a 6 blastómeras. 6, ¿no es cierto? 8 blastómeras. Cuando son 8 blastómeras es como si ustedes fueran con sus familiares. Se tienen que acomodar. Entonces, en la etapa de 8 blastómeras, estas células le dicen a la zona pelúcida, oye, zona pelúcida, no seas gacha. Nosotros ya somos muchas, hazte más grande porque ya el espacio se comienza a reducir. ¿Y qué les dijo su papá? Si le dijeron, oye, papá, no seas gacho, pues, cómpranos otra cama, ya llegaron nuestros familiares, nuestros primos, y seguimos durmiendo en la misma cama. ¿Y qué le dice su papá? Sí, les voy a comprar hasta 3 literas. Mangos, ¿qué les dice? No hay presupuesto. ¿Se tienen que aguantar? Lo mismo la zona pelúcida. La zona pelúcida también le dice lo mismo. No me puedo hacer más grande, ni me puedo estirar, porque acuérdate que tú me hiciste rígida con el bloqueo de zona. ¿Vamos bien? Entonces, a partir de 8 células, se da un proceso llamado compactación. Y la compactación, ¿quién va a ser el factor que determina la compactación? El responsable de que se estén compactando esas células. ¿Quién será? Doctor Ruiz, ya que levantó las 2 manos. Me ando estirando, doctor. Pues no se estire, mejor conteste, ándele. La verdad no me acuerdo. ¿Cuál no me acuerdo? Ve acá. Es fácil decir no me acuerdo, siempre les he comentado eso. ¿Quién dijimos que es el que determina la segmentación? Entonces, ¿quién será el que determine la compactación? ¿En qué mes estamos? Octubre. ¿Y quién es el factor entonces? OCT4. Entonces, ¿quién determina la compactación otra vez? OCT4. Ándele, ya ve. No se me desespere ni se estire. ¿Vamos bien? Entonces, en la etapa de 8 blastómeras se da un proceso llamado de compactación determinado por OCT4. ¿Vamos bien? ¿Para qué se va a compactar? Se tiene que compactar porque es un espacio reducido y estas blastómeras se están segmentando. ¿Queda claro? Cuando tenemos más segmentaciones y estas blastómeras tenemos una cantidad de 16 blastómeras, incluso hay autores que mencionan que desde 12 blastómeras, entonces tomemos ese rango, de 12 a 16 blastómeras, a esto ya no le puedo llamar huevo cigoto. ¿Qué nombre le va a recibir cuando ya tiene a partir de 12 o 16 blastómeras? Mórula. Mórula. Entonces vamos a tener una etapa de mórula. ¿Cuál será la explicación de que le dieron ese nombre de mórula? Porque parecían moras. Porque parecen, no parecían, parecen moras. ¿Queda claro? ¿Sí conocen las moras? ¿Sí las han visto del árbol donde nacen? Sí. Y si no conocen el árbol, hay unos dulces llamados moritas, que son agridulces. Así, casi igualito se ven que las moritas. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Cuántos días han pasado para que se transforme en mórula? 4. De 3
3 a 4 días. ¿Vamos bien? De 3 a 4 días han pasado, entonces, las segmentaciones a partir de la tercera segmentación han sido muy rápidas, ¿sí o no? Al segundo día solamente teníamos 3 blastómeras. Segundo día, 3 blastómeras. Pero ¿qué va a pasar del tercero al cuarto día? Se ha segmentado con una aceleración demasiado abundante, muy rápido, para darnos al cuarto día una etapa, del tercero al cuarto día una etapa de mórula. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí no hay duda? Doc, ¿y hasta cuánto se le... Bueno, ¿esto es embrión todavía? Podemos llamar embrión. La etapa de embrionaria se contempla desde el momento de la penetración o fecundación hasta las 8 semanas de gestación. ¿Queda claro? Y cuando veamos teratogénesis, vamos a ver que hay periodos críticos del desarrollo. Uno de esos periodos críticos va desde el momento de la fecundación hasta la semana 4. Y ahí se da la ley del todo nada. ¿Qué es eso de la ley del todo nada? Que si ese embrión o esto se ve afectado, se aborta. Si no se corrige, se aborta. ¿Queda claro? Pero si se corrige, puede desarrollarse de manera adecuada. Es decir, no hay de que está bien, medio me convences. No, te corregiste, sigues. No te corregiste, estás abortado. ¿Sí, doctor? Sí, pero, o sea, ¿cuándo deja de ser cigoto y pasa a ser embrión? El huevo cigoto, teóricamente el cigoto solo va a terminar cuando se empezó la segmentación. Porque ya no les llamo cigoto, ahora van a ser blastómeras. Y a partir de las blastómeras yo ya podemos decir que empieza la etapa embrionaria, que desde el momento de la penetración la etapa embrionaria. ¿Sí, doctor Sánchez? Sí, doc, muchas gracias. Doctor Bolaños. Doctor, una pregunta. ¿A partir de qué división dejan de ser células, se les llama totipotenciales, ¿no? Sí. ¿Cuál será la explicación de que son totipotenciales? Según leí, que son células que tienen la capacidad de formar tienen todas las potencias, por así decirlo, pero su significado es que pueden formar todos los órganos y sistemas necesarios para un ser vivo. Estas células, estas blastómeras son totipotenciales. ¿Qué es eso de totipotenciales? Que son todopoderosas. Una sola blastómera es capaz de producirme un embrión con sus anexos. ¿Queda claro? Ahorita, espérenme, ahorita vamos con eso. Espérenme, no me presionen. ¿Sí, doctor Bolaños? Muy bien, entonces, la etapa de mórula es de 12 a 36 blastómeras. De 12 a 36, ¿perdón? ¿Puede volver a repetir esto? Es que se trabó un poquito. De 12 a 36 blastómeras se le considera etapa de mórula. Conforme van pasándole los días, conforme se sigue segmentando, OCT4 comienza a disminuir la capacidad de poder detectarla. ¿Sí? Ahí va, otra vez. Habíamos dicho que de 12 a 16 blastómeras se considera que empieza la etapa de mórula. ¿Sí o no? El Carson nos dice 16 blastómeras. Hay otros autores que nos mencionan 12 blastómeras. Por eso estamos diciendo que de 12 a 36 blastómeras, no a 16, de 12 a 36 blastómeras se va a considerar etapa de mórula. ¿Queda claro? Imagínense si era una sola célula y ahora tengo 36 blastómeras. Esas blastómeras se tienen que acomodar en este espacio dentro de la zona pelúcida. Sí, porque la zona pelúcida de ella no se va a mover para nada.
¿Queda claro? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor Doctor, Rebollo. una duda. Sí, doctora. Creo que, bueno, no recuerdo bien, pero yo había leído que la compactación se da hasta estar en mórula, pero usted nos está diciendo que es a partir de 8 células, o sea, Así es. Ahí está un poquito errado ahí porque nos dicen, puede ser que a partir de mórula se dé la compactación. Es a partir de 8 blastómeras. A partir de 8 blastómeras se va a dar la compactación. Cuando se da esa compactación, ¿ustedes siguieron siendo libres en su cama? ¿Ya pueden identificar bien su espacio? Si llegaron sus primos, ya no. Entonces, lo mismo va a pasar con estas células cuando empieza la etapa de compactación. Se pierde su identidad de estas células a partir del proceso de compactación de 8 blastómeras. ¿Sí, doctora Fuentes? Puede ser que si nos preguntaran a partir de qué etapa se pierde la identidad de las blastómeras, pues puede ser a partir de la etapa de mórula, que es la primera etapa que se va a presentar. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra etapa de mórula. Ahora, ¿qué va a pasar de esa etapa de mórula? Veamos, dijo un ciego. En esa etapa de mórula, acuérdense que tenemos nuestros cuerpos polares también. Ahí estarían nuestros cuerpos polares. Esos cuerpos polares van a tener cierta influencia en el desarrollo. ¿De qué manera van a influir? No sabemos cómo es que intervienen estos cuerpos polares. No sabemos si hay un factor que se exprese en ese sitio que me comience a favorecer el desarrollo de este embrión. ¿Vamos bien? Pero ahorita vamos a ver qué influencia tienen. Cuando tenemos la etapa de mórula, 36 blastómeras, está muy pequeño, déjenlo aumento. Vamos a tener 36 blastómeras. Nos menciona que en la etapa de 36 o después de la etapa de mórula, se comienza a activar en la etapa de mórula avanzada. ¿Qué pasó, doctor Delgadillo? Perdón, doctor, una pregunta. Esta membrana que está rodeando a todos los blastómeros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? No es membrana, bueno, digamos que es una membrana, pero ¿cómo se llama? A ver, no me O sea, es la preguntes, zona doctor. pelúcida, pero dentro de la zona pelúcida ya no está la membrana, o sea, la membrana se va dividiendo también, ¿no? Con las... Sí, pues cada blastómera se está quedando con su membrana. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Sí, es como si partiera un pan o como si partiera un globo con agua. Si lo aprieta, cada globo se queda con una membrana. Si lo sigue apretando, se sigue quedando con su membrana. ¿Sale? Muy Sí, bien, entonces aquí tenemos a nuestra mórula. En una mórula avanzada o tardía. Esta mórula, o en esa mórula, se comienza a activar la bomba sodio-potasio ATPasa y también se secreta ácido hialurónico. Entonces se comienza a secretar ácido hialurónico y se activa la bomba sodio-potasio ATPasa, sale sodio y al salir sodio jala agua, que junto con el ácido hialurónico va a jalar más agua. Entonces, al jalar agua, ¿qué va a suceder entre las células o entre las blastómeras? Se forma blastocele. Pero antes de que se forme, sí es cierto, doctor Bagnara, se va a formar un blastocele. Se empiezan a Pero es juntar. más sencillo. Si yo jalo agua, ¿qué va a pasar entre las células? Si ya hay agua o un líquido. Va a haber espacio entre ellas. Se va a formar, las va a separar y se me forma un espacio. Ese espacio que se forma entre las blastómeras
va a recibir el nombre de blastocele. ¿Queda claro? Entonces, las blastómeras secretan ácido hialurónico, se activa la bomba sodio-potasio ATPasa que jala agua, que sale sodio y jala agua, provocando la separación de las blastómeras y formación de una cavidad llamado blastocele. Entonces, aquí se nos comienza a formar un blastocele o una cavidad. Déjenme ver, dijo un ciego. Aquí estaría el blastocele. Aquí ya no le voy a llamar antro para que no se les haga vicio. Va a ser un blastocele. En el momento que hay un blastocele, ya no le puedo llamar mórula, ya que la mórula era formada por puras blastómeras sin espacio, sin cavidad. Cuando aparece el blastocele, ¿qué nombre se le va a dar a todo este conjunto, doctor Ruiz, para que no se me desespere? Doctor Ruiz. Si es blastocele, este conjunto, ¿qué nombre recibe? Blastocisto. Sí, doctor Ruiz, no se esté distrayendo. Ignore lo que está alrededor de usted. ¿Sí? Entonces, a esta etapa, en el momento en que aparece el blastocele, se le da el nombre de blastocisto. ¿Vamos bien? Doctor, Sí. en esta etapa va a mantener sus 36 blastómeras, ¿verdad? ¿Van a ser más? Bueno, Porque se se va a sigue seguir dividiendo. segmentando. Ok. Sí, no nada más van a ser 36 blastómeras. Dijimos que en la etapa de mórula avanzada de 36 células blastómeras o mórula tardía, se comienza a presentar esta cavidad, pero no estamos diciendo que se detiene la segmentación o la división. ¿Sí, doctor Clemente? Sí, doctor, gracias. Entonces vamos a tener mucho más blastómeras, mucho más células. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando se nos forma la cavidad o el blastocele, recibe el nombre de blastocisto. ¿Cuántos días han pasado para que se transforme en blastocisto? 2. Entonces, si teníamos 4 días, ¿qué día será? 6. Del 5 al 6. Y podemos decir que la etapa blastocisto es del 5 al 6º día. Incluso nos menciona que hasta el 7º día se puede considerar todavía como una etapa de blastocisto. ¿Queda claro? Dejen de apuntar y vean. Veamos, dijo un ciego acá. Cuando se me forma la cavidad, tengo unas células que se me quedan, o unas blastómeras que se quedan en el exterior o en el límite externo. Sí, doctor, tengo estas blastómeras en el límite externo, pero voy a tener otras blastómeras que se quedan en el interior. ¿Vamos bien? Entonces, justamente con la formación del blastocele o en la etapa del blastocisto, se me forman 2 linajes celulares. Un linaje que queda fuera del blastocisto y un linaje de blastómeras que se queda dentro de ese blastocisto. ¿Queda claro? Entonces, anotemos ahorita. En la etapa de blastocisto, las blastómeras se dividen en 2 tipos.
se dividen en dos tipos. Unas externas grandes, llamadas células del trofoblasto. Células del trofoblasto, las cuales están determinadas, por un factor de transcripción, llamado CDX2. CDX2, entre paréntesis, y poca influencia de GATA3. Así como suena, GATA3. No le vayan a poner misifus ni nada de eso, es GATA3. ¿Queda claro? Entonces, la primera etapa, las células que están en el exterior, estas, gracias a CDX2 y en menor proporción a GATA3, estas células me originan al trofoblasto. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, doctor. Perverso. Muy bien. 2. Las células del interior más pequeñas, determinadas por OCT4, reciben el nombre de células del macizo celular interno. Células del macizo celular interno o embrioblasto. ¿Queda claro? Entonces, estas células que se quedaron en el interior, cuando esté verde, estas células que se quedaron en el interior, ¿qué nombre van a recibir? Embrioblasto. Embrioblasto. No me pregunte, doctora Trujillo. Embrioblasto. Embrioblasto. ¿O con qué otro nombre se le conoce? Células del macizo celular interno. Células del macizo celular interno. ¿Queda claro? Entonces, en la etapa de blastocisto observo 3 estructuras. Trofoblasto es una. Células del macizo interno, embrioblasto es el segundo. Y por último, el blastocele. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Una pregunta. ¿Perdón? Doctor, una pregunta. Sí, doctora Bonilla. Nos había mencionado poco antes de que apareciera el blastocele que el factor de transcripción OX4 comenzaba a disminuir su capacidad para percibirlas, pero no entendí por qué. Disminuye. No es que, digamos, si yo quiero, cuando ya estamos en esta etapa de blastocisto, la capacidad o ¿cómo le podemos explicar? Si yo quiero determinar OCT4, va a ser más difícil poder determinar la cantidad de OCT4. ¿Sí?
Conforme van pasando las segmentaciones, yo casi ya no puedo determinar los niveles de OCT4. ¿Queda claro? A eso se refiere. Sabemos que OCT4 es la que interviene aquí en el macizo celular interno, pero si se sigue segmentando, yo ya va a ser nosotros vamos a, para poder determinarla va a ser más difícil poderla capturar o determinar cuál será su concentración. ¿Sí, doctora? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, ya que tengo esta etapa de blastocisto, acuérdense que aquí teníamos nuestros cuerpos polares. ¿Sí o no? Aquí es donde les mencionaba que no sabemos de qué manera intervienen estos cuerpos polares. Pero lo que sí sabemos es que estos cuerpos polares, doctora Bonilla, deje apuntar y vea, estos cuerpos polares siempre van a estar donde está el macizo celular interno, o al revés, el macizo celular interno siempre se va a localizar donde estén los cuerpos polares. No puede ser que acá abajo estén los cuerpos polares y el macizo celular interno esté en el otro polo. Jamás se va a presentar eso. Siempre vamos a encontrar el macizo celular interno donde están esos cuerpos polares. ¿Queda claro? Entonces, en este blastocisto, no lo apunten, vean, en esta etapa de blastocisto puedo ver dos polos. Uno donde están los cuerpos polares y el otro donde no están los cuerpos polares, sino el blastocele. Donde están los cuerpos polares le llamamos polo animal. ¿Cuál es la explicación de que se le dé de que es polo animal, doctor Sánchez? Para que no se me desespere también. Porque va a formar el embrión. Porque ahí es donde va a estar el embrión. Y el otro sitio donde está, el otro polo donde está la cavidad, se le llama polo vegetal. ¿Queda claro? Entonces, apuntemos. En el blastocisto se observan dos polos. En el blastocisto se observan dos polos. Uno, donde se localizan los cuerpos polares. Oigan, ya se acabó la hora, ¿no? No es cierto. Apenas llevamos, ya quiero terminar a las 11. Ya. No me espantes. Me espanten, dije, no me espantes, ya terminamos tan rápido las 2 horas. Descanso. Entonces, se observan dos sitios. Uno donde se encuentran los polos, los cuerpos polares y el macizo celular interno. Llamado polo animal o polo embrionario. Y ahora entendemos el por qué o cuál es la explicación de que le damos a este polo el nombre de polo embrionario o polo animal, ya que ahí es donde se va a encontrar o localizar el embrión. ¿Queda claro? 2. El sitio donde se localizan el blastocele, se localiza el blastocele y no hay cuerpos polares, recibe el nombre de polo vegetal o
abembrionario, con B de vaca chica, las dos. Abembrionario. ¿Queda claro? Entonces tenemos polo animal o polo embrionario, polo vegetal o polo abembrionario, que es donde se localiza el celoma o blastocele. ¿Queda claro? Muy bien. Teniendo esto, podemos sacar como conclusión la formación de gemelos. ¿Cómo son los gemelos? Voy a borrar esto. Antes de continuar, tenemos gemelos. ¿Cuántos tipos de gemelos se van a formar de manera general? Dos. ¿Cuáles serían? No sé si es el término correcto, pero los idénticos y los que no son idénticos. Y los que no son idénticos, ¿cómo se les llama? Cuates. Cuates. ¿Con qué otro nombre? Entonces, idénticos. Mellizos, ¿no? Perdón, no idénticos. Cuates. Mellizos vamos a esperarnos ahorita. ¿Con qué otro nombre se les conoce? Con disigoto, ¿no? ¿Cómo, doctora Montserrat? Disigoto. Disigotos, así es. Disigotos. Los disigotos son no idénticos, cuates. ¿Con qué otro nombre se les conocerá? Una feminista le puso este nombre, de seguro, porque les digo, son fraternos, gemelos fraternos. Y como son fraternos, se parecen a los hombres y son gemelos, ¿qué? No son gemelos verdaderos, entonces, ¿qué son? ¿Falsos? Falsos. Falsos, por eso les digo que fue una feminista. Y dijo, No, no, pero son, ¿cómo tienes el son de hombres, son falsos. ¿Queda claro? Entonces son gemelos falsos. Muy bien. Estos gemelos disigóticos, ¿qué vamos a entender, doctora Trujillo, antes de que se coma el suéter? Bueno, ahorita que le pase el espasmo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Hasta le dio espasmo ahí bronquial del susto cuando le pregunté. No, es que están haciendo salsa en mi casa, entonces por eso me estoy... Hay que nos aparten un poquito. ¿Sí? Muy bien. Sí, los gemelos disigóticos, ¿qué van a hacer los gemelos? ¿Cómo es que se van a formar los gemelos disigóticos? En diferentes sacos amnióticos. Eso me lo dice mi vecina y la señora de mi pueblo. Nosotros ya estamos en medicina y ya vimos parte de esto. Dos ovocitos fecundados por espermatozoides diferentes. Así es, doctora. Muy bien, doctora Fuente. Son dos ovocitos. Aquí se expulsa un ovocito. Dos ovocitos penetrados por un espermatozoide cada uno. Esos son los gemelos disigóticos. ¿Queda claro? Se liberan dos ovocitos y a cada ovocito lo penetra un espermatozoide. Entonces, ¿van a tener el mismo sexo? Podrían o no podrían. Podrían, porque este sí es X y este es X, van a ser niñas. Pero si es Y, van a ser niños. Pero puede ser que un espermatozoide sea X y un espermatozoide sea Y. Entonces, pueden tener el mismo sexo o pueden tener sexo diferente. ¿Queda claro? Entonces, este embrión o este ovocito con el espermatozoide
me formaron una mórula cada uno. Y esta mórula se transformó en un blastocisto cada uno con su macizo celular interno. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Entonces, anotemos ahí donde anotemos aparte. El macizo celular interno, o embrioblasto me origina al embrión al amnios, al saco vitelino y al cordón umbilical. O sea, ese embrioblasto, aparte de formarme al embrión, me va a formar el amnios, el saco vitelino y el cordón umbilical. ¿Queda claro? Doctor, ¿qué es amnio? Amnios es una membrana el cual va a estar delimitando una cavidad llena de líquido llamada cavidad amniótica y líquido amniótico. Cuando las mujeres dicen que se les rompe la fuente, tienen salida de líquido, doctora Bonilla. Ese líquido es el líquido amniótico. La fuente es esa membrana amniótica, es una parte de esa fuente. ¿Sí? Que lo vamos a ver después. ¿Sí, doctora Bonilla? Sí, ¿y qué más formaba, doctora, aparte del amnio y del embrión? El saco vitelino y el cordón umbilical. El saco vitelino y el cordón umbilical. El trofoblasto nos va a formar a la placenta. El trofoblasto nos forma a la placenta. ¿Queda claro? Entonces, si tengo dos blastocistos, tengo trofoblasto, macizo celular interno, embrioblasto. Este me forma una placenta. El macizo celular interno me forma un embrión, su cordón umbilical y su amnios. Ahí está. Este también me va a formar una placenta, su embrión, su cordón umbilical y su amnios. ¿Queda claro? Entonces, cada embrión va a tener su propia placenta, cada embrión va a tener su amnios y su cordón umbilical. ¿Vamos bien? ¿Se parecen esos gemelos? No. No. No es lo mismo. Van a tener casi las características que tienen ustedes con sus hermanos. ¿Queda claro? Que quizá tengan ciertos rasgos muy semejantes, pero no son iguales. Es por eso estos gemelos se les llama gemelos falsos, fraternos, no idénticos o cuates. ¿Vamos bien? Los otros gemelos van a ser los gemelos, ¿cuáles? ¿Cómo se llamarán los otros tipos de gemelos? Monocigotos. Monocigóticos, monocigotos. Muy bien. ¿Y estos gemelos monocigotos cómo se van a formar? En un solo bocito. Un solo bocito que es penetrado ¿por quién? Por un espermatozoide. Por un solo espermatozoide. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, estos gemelos monocigotos vamos a tener de diferentes tipos. Vean primero y ahorita anotan. Dijimos que la primer segmentación me da 2 blastómeras. Pues aquí tengo esas 2 blastómeras. Pero si estas blastómeras
habíamos dicho que estaban unidas por moléculas de adhesión celular, ¿sí o no? Sí. Pero pensemos, aunque nos cueste trabajo a esta hora y con el más o menos frío que está haciendo, y no hay nadie que les dé un cafecito caliente, ni un vasito de leche caliente, ni un té, ni modo se aguantan, ¿sí? Sí, dicen que no, bueno, aunque sea un vaso de agua caliente, ni un abrazo. Ay, híjole, doctora. Yo estoy pensando en algo de comer, no en afecto. No, hombre, si supiera que Carla es el rasgado. ¡Ey, callados! Híjole. Bueno, entonces, pensemos aquí que estas blastómeras no quedaron unidas, sino quedaron separadas. Sus moléculas de adhesión celular, sobre todo la E-cadherina, no se expresó. Entonces, estas blastómeras quedaron separadas. Y hemos dicho que las blastómeras, doctor Bolaños, estas blastómeras son totipotenciales. Entonces, si son totipotenciales, ¿qué me van a formar? A un embrión con sus completo, anexos. con sus anexos, así es. Conforme van pasando las segmentaciones y cuando veamos ya después la etapa de blastocisto, cuando veamos gastrulación, van a ver que esa totipotencialidad o esa potencialidad se va perdiendo para que en la etapa de blastocisto ya no son totipotenciales, van a ser otro tipo de potencialidad. ¿Queda claro? Que me van a decir ustedes el día viernes qué potencialidad son. ¿Vamos bien? Entonces, si aquí me dirán, bueno, doctor, ¿y la zona pelúcida? Pues la zona pelúcida sigue estando aquí. Esta aún no se ha roto. ¿Sí? Entonces, cada una de estas blastómeras me va a formar dos mórulas. Aunque están dentro de la zona pelúcida, cada una de ellas me forma a dos mórulas. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? No, doctor, perdón, ¿podría volver? Sí. Cada blastómera, si no están unidas, cada blastómera me va a formar dos mórulas separadas. No están unidas, son dos mórulas. ¿Dentro de la zona pelúcida? Sí, dentro de la zona pelúcida. ¿Queda claro? Esas mórulas me van a originar cada una a un blastocisto. Con su trofoblasto, con su macizo celular interno. ¿Vamos bien? ¿Dentro de esa misma zona pelúcida? Sí, dentro de esa misma zona pelúcida. Ya después, cuando veamos gastrulación e implantación, vamos a ver que esta zona pelúcida se rompe y se sale el blastocisto para poder implantarse. ¿Queda claro? ¿Qué pasó, doctora Trujillo? Doctor, ¿por qué se da sangrado de implantación? Porque así lo quiere Dios. ¿Cuál es la razón? Ah, qué diferencia. La hemorragia que se presenta durante la implantación es porque se están rompiendo los vasos sanguíneos espiralados del endometrio. ¿Sí? Como cuando veamos implantación hay un tejido que comienza a invadir el endometrio, él barre todo. Él no respeta de que, ay, tú eres glándula, a ti te respeto. No, tú eres vaso sanguíneo y eres arteria, no, a ti no te toco. Él le da en la torre a todo. Y uno de esos son los vasos sanguíneos, lo rompe y como se está implantando comienza, y como están rotos los vasos sanguíneos, comienza a tener una pequeña hemorragia. Que si tuvieron su nochebuena y al tener esta hemorragia dicen, ay, se me adelantó la menstruación. Porque apenas si manchan la toalla. Entonces, no es menstruación, ¿qué es? Una implantación y se están embarazando. ¿Queda claro? Sí, doctora Trujillo. ¿Qué pasó, doctora Bobadilla?
Doctor, es que ya no me quedó bien claro que era lo que le comentó a Carla. Ahorita sí son igual que el epiplasto, ahorita después lo vamos a entender, pero yo aquí tengo un embrión, ahí también embrión, su cordón umbilical, aquí voy a tener a la placenta. Sí, doctora. Este embrión debe estar rodeado o envuelto por una membrana llamada amnios. Esta membrana llamada amnios va a tener vasos sanguíneos y va a comenzar a filtrar el plasma de esos vasos sanguíneos y se llena de líquido aquí. Todo esto es líquido. Entonces, tengo tres estructuras. Membrana amniótica. Sí, doctora Bobadilla. Líquido amniótico y cavidad amniótica. ¿Vamos bien? Es como si fuera la pared de su alberca, el espacio de su alberca y el agua de su alberca. ¿Queda claro? Pero entonces toda la alberca y las líneas que se ya juntando todo. Ya juntando todo podemos decirle amnios, porque es membrana amniótica, cavidad amniótica y líquido amniótico. ¿Sale? ¿Vale? Okay. Sí, doctor, ya, gracias. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, como tengo dos blastocistos, se me va a formar un embrión, su cordón umbilical, su amnios, y aquí vamos a tener a la placenta. De ese embrión, del otro blastocisto, también voy a tener el embrión, cordón umbilical, amnios y su placenta. Entonces decimos que es un embarazo. Si tiene dos placentas, decimos que es un embarazo biplacentario. Y si tiene 2 años, un embarazo biamniótico. ¿Vamos bien? Hasta ahí no hay dudas. Pero algo así a la diferencia que usted me podría rebatir, bueno, doctor, el de arriba también es biamniótico y biplacentario. Así es biamniótico y biplacentario. Pero el sexo van a tener siempre los monocigotos. El mismo. Van a tener siempre el mismo sexo, ya que ahí hay un ovocito y este espermatozoide. Es un ovocito con un espermatozoide. Si es X, van a ser niñas las dos. Si son Y, van a ser niños los dos. ¿Queda claro? Muy bien. Aquí es 2 ovocitos y un espermatozoide. No, yo jamás dije que eran 2 ovocitos. O solamente es uno, ¿verdad? Me confundí en esa parte. Vea, porque es mono. Porque es uno. Porque es uno ovocito y un espermatozoide. ¿Queda claro? Vamos bien hasta aquí. Los psicóticos siempre van a ser del mismo sexo. ¿Qué pasó por aquí? No les quiero confundir un poquito, pero, o sea, ya se separan, bueno, esos dos blastocitos que se forman, ¿se separan? Sí, Sansa. Es una separación desde la presentación. En la primera segmentación las blastomeras resultan de las dos primeras blastomeras resultan quedaron separadas. Y como quedaron separadas, cada una agarra su propio camino. Sí, doctora Ricosa. Sí, doctor. Muy bien. Doctora Castro, ¿qué pasó? Una pregunta, ¿cuál es el factor de transcripción que no, o sea, como que no funcionó bien para que no se den bien las redes de musicales? Aquí son las moléculas de adhesión celular, la E-cadenina.
La herencia no se expresó bien y por eso no se quedaron unidas. Y alguien podría debatir, bueno, doctor, pero se puede dar en la segunda segmentación, probablemente se puede dar en la siguiente segmentación que quieren separadas. Y si tiene 3 bebés, queda claro. Del mismo sexo, sí. Doctor, entonces cuando tienen 8 o 9 hijos con bebés estos, solo embarazo, ahí ya no, porque ahí normalmente se le da a las pacientes que no pueden embarazarse, se les administra un medicamento que provoca la multiovulación, liberan muchos ovocitos, y al liberarse muchos ovocitos, se pueden penetrar cada ovocito por un espermatozoide, y van a ser gemelos disisóticos. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí, doctora Castro. Muchas gracias. Doctor, ¿se les llama disigóticos aunque sean más de 2? Sí. Bueno, pero disigóticos, tetracigóticos, pentacigóticos, porque son dependiendo de los sigóticos que, los ovocitos que se liberan. Ok, gracias. Vamos bien. Entonces, ¿con qué otro nombre le voy a conocer a los monocigóticos? Idénticos. Muy bien. ¿Con qué otro nombre? Verdaderos. Y por eso les decía que fue una feminista. Porque no son verdaderos, son maternos, que son maternos de la mamá, porque la mamá es bien verdadera. Sí, ¿verdad? Pobres de nosotros, no somos personas andróginas, entonces. Sí. Entonces, van a ser maternos. O también se les llama iguales. Hay otro término que vamos a ver ahorita de los momentos que se llaman siameses. Ahorita los vamos a ver. Queda claro. Entonces, quedó claro el primer mecanismo por el cual pueden formarse gemelos monocigóticos. Sí, doctora. En la parte donde ya tenemos, bueno, se formaron estos monocigóticos, se formaron dentro del mismo, dentro de la misma zona pelúcida. Y dentro de esa están como en el mismo, ¿verdad? Por eso, pero sí tienen dos placentas, ¿verdad? Vea. Aquí las zonas pelúcidas se las hacen en etapa de fórmula. Se las hacemos en etapa de blastocisto. En la etapa de blastocisto se sale de esa zona pelúcida. Y cada uno se implanta. Y como se implanta cada uno independiente, se forma su propia placenta y su propio árbol. Sí, doctora Bonilla. Gracias. Doctor Sánchez. Entonces, la tiene que ver. Así es. Solamente en esta etapa. ¿Sí? En la etapa de la segmentación, de la primera segmentación. ¿Por qué si no tiene que ver con... No, ya, perdón. Acuérdense que la primera segmentación se da, quedan unidas las tómeras por la cadena. Al no disminuir la concentración de cadena, lógicamente no quedan unidas, quedan separadas. Más bien, entonces, es por eso los disigóticos, los disigóticos, no tienen nada que ver con la cadena. Así es, ahí no tiene nada que ver. En ellos se expresó bien. En los disigóticos es porque se expulsaron dos ovocitos y cada ovocito fue penetrado por su propio espermatozoide. ¿Sale? Muy bien. La otra etapa en la cual se puede presentar, o el organismo en el cual se pueden presentar gemelos monocigóticos, heterocito, es penetrado por el espermatozoide. Son la velocidad. Me forma una módula
Aquí se me forma una mórula. Sigue siendo rodeada por la zona pelúcida. Pero en la etapa de blastocisto, cuando teníamos, voy a borrar un embrión. Aquí voy a esquematizar al trofoplasto. Nuestro macizo celular interno. Este es un blastocisto normal, ¿sí o no? Pensemos que el macizo celular interno se dividió, se nos formaron dos macizos celulares internos. Entonces, ¿qué le pasó al macizo celular interno? Quedó dividido y se separó. Vamos bien. Pues, ¿cuántos macizos celulares internos vamos a tener? Dos. ¿Cuántos trofoblastos? Uno. Un solo trofoblasto, doctora María. Tengo el trofoblasto. El dos se separaron. Entonces, el trofoblasto que nos origina. La placenta. Entonces, ¿cuántas placentas se nos van a formar aquí? Una sola placenta. ¿Cuántos embriones? Dos. ¿Cuántos ávidos? Dos. ¿Cuántos cordones umbilicales? Dos. Si tengo dos emblemas, si dijimos que el emblema origina al anterior, al ala y al sacanterino y al cordón umbilical, dos cordones umbilicales y dos alas. ¿Queda claro? Entonces, este me va a dar origen a un trofoblasto y dos macizos celulares internos separados. Y vamos a tener como resultado una sola placenta con 12 embriones con sus ávidos cada uno y su cordón umbilical. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y cuando esto pasa, decimos que es un embarazo con cuántas placentas. Y si es una placenta, como decimos, un embarazo monoplacentario. Monoplacentario. ¿Queda claro? ¿Y cuántas placentas? Dos. Entonces, ¿qué le voy a dar al embarazo? Y amiótico. Entonces, cuando se da la presencia de la división completa del macizo celular interno, puede tener un embarazo monoplacentario biamiótico. Y este tipo de embarazo es el más frecuente de los monocigóticos. ¿Vamos bien? Normalmente cuando tenemos gemelos monocigóticos o embarazos monocigóticos, el más frecuente es este. Solamente una placenta, pero como su membrana amniótica y cavidad amniótica, cada uno de esos embriones. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Perverso. Hasta ahí no hay duda. Bueno, separadas esas células del macizo celular interno. Y la pregunta sería, lo vamos a entender cuando preparen el tema de gastrulación para el viernes, porque aquí hay factor que determina el macizo celular interno. Bueno, hay tres factores, dos factores y una molécula señalizadora. ¿Queda claro? Y vamos a entender cómo se organiza ese macizo celular interno. ¿Vamos bien? Sí, Doctor, ¿no hay más de tener que un ovocito esté fecundado por dos espermatozoides? Sí, hay. ¿Pero qué dijimos que pasaba? Sí, va a faltar. ¿Mandé?
¿Se va a desechar? Se puede desechar y entender en qué frecuencia. Sería una alteración cromosómica sin solo otra cromática. Es una verde. ¿Cuántos cromosomas tendría ese nuevo cromosoma si penetraran los espermatozoides? Tendría 23 extras. ¿Cuántos tendría en total? 69. 69. Y al tener 69 cromosomas sería una eucloidía. ¿Sí o no? Y la única eucloidía viable, ¿cuántos cromosomas debe de ser? 45. 46. Y eso le llamamos diploide. ¿Sí o no? Si tiene 23 cromosomas de más, ¿qué es? Una triploidía. ¿Es viable? No. ¿Y en qué se transforma? En tejido placentario nos va a originar una placentera típica. Eso lo habíamos mencionado. Cuando tenemos poliploidía o polispermia, podemos tener alteraciones cromosómicas que terminan en una alteración placentaria llamada placentera típica. Sí, pueden ser 2, 3, 2 cromosomas. Los espermatozoides que se quiera que penetren a ese ovocito, que se den fiesta. Pero no se va a formar embrión, se va a formar más tejido placentario. ¿Sí, doctora ya? Sí, doctor. Muy bien. Hasta aquí no hay duda. ¿Qué pasó, doctor Hernández? Es posible que, por ejemplo, primero sean gemelos disigóticos y alguno de ellos tome la ruta que nos expresa bien la caderina y sea posible que se formen mellizos, pero dos sean iguales. Sí, claro, sí. Yo sí he visto casos en los cuales hemos visto 3 bebés, pero unos tenían monoplacentario biabiótico y el otro tenía placenta y tenía su propio árbol. Y esos niñas era un niño. Entonces, ¿qué pasó allí? Que uno se liberaba los ovocitos de esos ovocitos de decisión normal. Pero lo que sucedió, se disminuyó y se quedaron separados y me dieron unos gemelos monocigóticos. O ya se hace en esta etapa. Sí, doctor Hernández. Ese sí se dice. Que no es un embarazo tenga gemelos monocigóticos y un niño normal. Bueno, o un embarazo. ¿Queda claro? Sí, gracias. Porque luego mi hermanito somos igualitas. Mi hermano también nació, pero no se parecen a nosotros. Y además tenía su propio placer y su propio árbol. Sí, entonces ese es un gemelo monocigótico. Es el gemelo disigótico. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Vamos a tener un tercer mecanismo de gemelos monocigóticos. El tercer mecanismo de gemelos monocigóticos se va a presentar también en el macizo celular interno. Pero ese macizo celular interno no se dividió de manera completa y quedó unido. Está segmentado, está dividido de manera parcial. ¿Queda claro? Entonces, tengo un solo protoplasma, pero ¿qué le pasó al macizo celular interno? ¿Se dividió por completo? No. Quedó dividido de manera incompleta. Si se hubiera dividido de manera completa, tendríamos estos gemelos. Entonces, ¿cuántas placentas se van a formar? Una sola placenta. ¿Cuántos embriones? 2. ¿Pero qué le va a pasar a esos embriones? Van a estar unidos. Van a estar unidos. Así es.
pueden estar unidos por la cabeza. Pueden estar unidos por el tórax, pueden estar unidos por el abdomen, pueden estar unidos por la pelvis. El término vagos significa unión. Si están unidos por la cabeza, ¿cómo se llamarán esos gemelos? Cefalópodos. Muy bien. Si están unidos por el tórax. Dígalo ahora sí. Toracópodos. Si están unidos por el abdomen. Si están unidos por el abdomen, ¿cómo se llama? No, tampoco. Entonces van a leer cómo se llaman los que están unidos por el abdomen y por la pelvis. Por el abdomen pueden recibir dos nombres. ¿Queda claro? Ojalá y nada más fuera la unión de la piel. El problema de estos gemelos es que pueden estar compartiendo estructuras que tengan solamente o estén compartiendo un hemisferio cerebral saltando la cabeza. Se están dando por hueso y piel, no hay problema. Se separan esos gemelos. Pero si están también compartiendo cerebro, va a ser muy difícil que se puedan separar. De igual manera, los toracópodos, si únicamente están dando por huesos, piel, grasa, no se pueden separar. Pero si están compartiendo uno los dos, va a ser muy difícil que se puedan separar. O que tengan un solo corazón los dos. No se podría, se tendría que tomar la decisión. Si la madre dice, yo no quiero que vivamos, bueno, ustedes quieren que queda claro. Igual por el abdomen puede ser que no compartan la intestino. Pero si comparten el intestino, va a ser muy difícil. Y ojalá nada más fuera ver esa estructura. Hay gemelos que comparten intestino por cabeza, por abdomen. Los tenemos cefaloracópodos. Queda claro, pero deben estar unidos en diferentes. ¿Qué pasa por la Quería preguntarle, ¿los niños del cerebro tendrán, bueno, pues tienen los mismos pensamientos o es como igual? No, lógicamente no es solo cerebro, quizás aparte de ciertos lóbulos. Tiene su propio pensamiento, imagínense. A esos gemelos se les llama gemelos siameses. ¿Cuál es la explicación de que se les dio ese nombre de siameses? Porque los gemelos más famosos de este tipo, que estaban unidos por el tórax y el abdomen, eran los gemelos de algunos hombres que habían nacido en Siam. Y se hicieron a trabajar en ciencia norteamericana y por eso se hicieron famosos. Y por eso se les da el nombre de siameses, porque los más conocidos habían nacido en Siam. ¿Queda claro? Vamos bien. Por ahí dice la historia que entre los dos tuvieron, creo que tuvieron como 12 o 16 hijos, algo así. ¿Qué pasó con Luis? Así que en el momento del parto no hay complicaciones, no sé si daña los dos. En estos niños, cuando son gemelos, siameses, tenemos que tener cuidado. Se tiene que hacer un trasplante y las trasplanadas la mejor que son gemelos siameses y se tiene que hacer cesárea. Porque si es por día mañana, es muy difícil que puedan nacer los dos. ¿Sí? Ya lo era cuando yo me gineco, que la base tiene que descender por la cabeza. Lo que tiene que descender es la cabeza. Si no desciende la cabeza, es asesina y la mayoría, por favor, protégeme. Porque si es representación pélvica o podálica, les va a ir como bebé. Se tiene que hacer ciertas maniobras para tratar de sacar al bebé. Si lo digo,
Si están en mayoría haciendo sus servicios y tienen una presentación toda la caja, mejor ir al hospital para que el ginecólogo sea el que haga la cesárea de urgencia para sacar, y si ya no que la haga esas 36 maniobras especiales para poder sacar al bebé. Porque por eso es que luego las parteras como que tienen que hacer así como, bueno, yo tengo que meter las manos para intentar voltear al bebé luego de no me meten. Acuérdense de meter las manos a la y un nudo. Pero igual que le dijeran, voy a meter los dedos. Sí, manos. Ya se compró el ginecólogo le dijera, voy a meter los dedos. No. Se hace con introducir, voy a hacer un taco. Lo es introducir, meter, soy muy feo. Sí, doctora. Y no, esa es una marihuana de que dice, viene de la nada, voy a acordar al bebé. Y es una semana antes, se los acomoda. Es una marihuana porque el bebé puede seguir acomodándose unas horas antes de que empiece el trabajo. Sí. Claro, las parteras, aunque ustedes lo ven, las parteras, el Seguro Social tiene un programa de capacitación de las parteras, porque las unidades son muy alejadas, entonces no hay médico. O el médico hace una visita una vez al mes y capacita a las parteras para cuando se ofrecen certificaciones, ellas puedan resolver. Queda claro, sí, doctor. Nada más como comentario cultural, hay el Seguro Social tiene unos documentos acerca de la violencia obstétrica que están muy buenos. Por si les interesa el tema, le pueden sacar en la transmisión. Sí, porque usted lo dijo de violencia obstétrica es otra cosa. ¿Sale? Entonces, quiero mirarle a esto. Muy bien. Llevamos 3. Ahora que preparen la gastrulación, van a ver que cuando se lleva a cabo la gastrulación se forma una estructura llamada línea primitiva. Todas las células que viven por esa línea primitiva, todas las células que caminan por esa línea primitiva y nos van a relacionar diferentes órganos o estructuras. Pero si se verifica la línea primitiva, entonces, ¿qué puedo tener? Pues duplicación de órganos. Quizá el bebé tenga una mano de más, un piecito de más, tenga una cabeza en el tórax, en el abdomen, o que se le forme otro pequeño embrión, pero que no sea funcional. Los órganos que se anexos o accesorios que se forman no son funcionales. Sin nada de aquí. Y el aire está bien con el celular para que pasen a las alumnas del examen. No es funcional porque quiere otra manita y que va a buscar por el teléfono igual la respuesta del examen. No es funcional. Eso es de Dios. Así es. ¿Qué pasó, doctor? Por ejemplo, cuando digo histerotermal, yo me acuerdo de un grupo de esto. Entonces, ¿cuál sería cómo podríamos enfrentar un histeroterma de un histeroterma es un tumor lleno de pelo, dientes, hueso, de piel. Eso es un histeroterma, una bola. Pero, por ejemplo, alguien que se brazo perdió, ¿por qué no se consideraría que un histeroterma también mira agua pues? No, porque es una extremidad accesoria. Si se forma una extremidad, quizás tenga una manita ahí, un brazo, pero no se va a estar bien, no va a decir que crecer si le va a la mano bien. No son funcionales. Queda claro. Ok. Doctor Golan. Y, doctor, cuando son, o sea, cuando las extremidades son funcionales, no son funcionales.
jamás son funcionales. No, sí, nunca. Es que yo ya vi un caso de una mujer con 3 piernas. Ojo, si esa enfermedad se desarrolló posterior al desarrollo de la enfermedad, sí, o durante el desarrollo de la enfermedad, quizá ya no tengan esta mano, tengan el desarrollo de una brazo y una mano, pero ya se dio porque aquí se significó el desarrollo de la enfermedad. Pero si yo tengo algo acá, el desarrollo de la enfermedad no es funcional. Claro, eso es diferente y lo vamos a ver después. Gracias. Doctor Sánchez. También los trastornos que más También van a ver que cuando tenemos una línea primitiva y no degenera la región frontal, puede originar más de trastorno. Pero esa es una línea primitiva única. ¿Sale? Las células de la plaza. Van a decir sobre las células primitivas de la original. O de la y esta es la línea primitiva. También pertenece a la línea. Por eso, si persiste esa línea primitiva de manera especial, debe originar más de trastorno. ¿Sí? Muy bien. No alcancé a leer aquí, pero ahorita les digo. Es posible que haya relaciones con una placenta y la sangre, pues 6 meses. Una placenta y pues sí, ya dijimos que sí, o no. Una sola placenta con 2 sacos. Aquí va a ser una solo saco amniótico. ¿Va a ser posible? No. No es posible. Si no son siameses, no. ¿Queda claro? Es monoplacentario amniótico. Y aquí voy a tener la duplicidad de la línea primitiva y voy a tener a una unión con un accesorio, una enfermedad, una cabeza. Y ahí que le decimos al pelo. Si es funcional, no. ¿Qué le está robando al bebé? Espacio. Más que espacio, le roba sangre. Le está quitando sangre porque esa enfermedad debe de estar irrigada. No es funcional, pero debe de estar irrigada. Entonces, ¿qué nombre le voy a dar al gemelo que no es funcional? Parásito. Gemelo parásito. Ya llamamos que hay una transfusión de religiosos del dolor que se llama feto. O sea, se hace feto de feto. Sí. ¿Cómo se le llama el gemelo que está bien formado? No se va a llamar más antes de que me diga. ¿Cómo se le llamará? ¿Cómo se le conoce a ese gemelo bien formado? Al gemelo bien formado se le da el nombre de autócito. Al gemelo bien formado se le da el nombre de autócito. Al gemelo que no es funcional se le da el nombre de parásito. ¿Queda claro? ¿Seguimos en siameses, doctor? ¿O en los Ya estamos en el cuarto. Ok, en el siameses. Sí. Felicidad de la línea primitiva. Yo tengo una pregunta. En esta parte que se explicó la línea primitiva, entonces no solamente se forman órganos y extremidades duplicadas, sino que es otro embrión. Sí. Puede formarse uno. No es un embrión como tal. Parte del embrión. Sí. Pero está conectado al gemelo autócito. Puede tratarte con el autócito. ¿Sí? Incluso les decía, en Inglaterra hay una promoción
El primer hombre que quede embarazado le van a dar como premio no sé cuántos millones de libras de hacerle las. Y hace años salió un valiente tigre, yo estoy embarazado. Le hicieron el ultrasonido y vieron que sí tenía como si fuera un embrión de la clavícula abdominal. Pero dieron la mala noticia de que no estaba embarazado, que era su gemelo embarazo. Y lógicamente se lo quitaron, le vieron. Queda claro. ¿Qué pasó a Sorba? Sí, pero no es que yo leí que uno de cada 8 nacidos vivos son sobrevivientes gemelos, los que sus gemelos no sobrevivieron. En estos casos podrían ser como gemelos disigotos, los que no hay no son gatas, y los que para el macizo celular interno, por ejemplo, no podría ser el caso de embarazarse. Los discípulos que son monocigóticos. Ajá, sí, o sea, decía que es caso de que uno de cada 8 nacidos vivos son sobrevivientes, podría aplicar para discigóticos, para los monocigóticos no se expresa la cadena, y los que se separa la masa celular interna, por ejemplo, en los siameses, ya sería como parásitos. No, el siamés, su gemelo va a estar vivo. Sí, si tuviera una muerte, el problema es separar. Pero los siameses los están vivos. Sí. Y ya en el embarazo ya aplica esto de que uno sobrevive y el otro no. No, porque hay que nada se formó una parte, no se formó un embrión. Por eso les decía que sepan qué potencialidad va a tener la etapa de blastocisto, porque ya es potencial. Sí, se va a perder esa potencialidad. ¿Sí? Doctor Izquierdo. Sí, es que ya quedó más claro que le estaba diciendo yo, pero justo ahorita que se fue de tema, o sea, he tenido una amiga que me dijo, o sea, bueno, es real, pero me contó que cuando le hicieron como el ultrasonido primero a su mamá, tenía una gemela, y después de como, no sé, o sea, como otro pues chequeo de periodo que le hicieron, ya no había gemela, entonces concluyeron que, o sea, que mi amiga se la comió, pero eso es posible. A mí me dijeron lo mismo de mi hijo. No es y comieron hoy voy a comerme así todo algo. Disculpa, mi hermano, ahora voy a viajar por mi hermano. No, probablemente, quizá, puede ser un desarrollo de desarrollo inicial, pero dice que se lo programará, puede ser que haya degenerado y solamente de tercero. Sí. Ok. O sea, es como que el trauma. Sí, no es de que hay la pata de la visita y no como ya recuerdo. No. Sí, nada, no es nada. Claro. Sí, la Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hablan los gemelos? Ahora ya se les dio la idea de que un solo es penetrado por muchos espermatozoides. Sí, no haya falla, por favor. Sí, imagínense, nos estarían hablando de sus gemelos. Ya le vas a poner acá afuera. No, claro. Ya quedó claro entonces ahora de sus gemelos. Y ya se confunden. Perfecto. Entonces, ¿quieres saber cómo se va a llevar a cabo la formación de gastrulación? Sí. No se ve la próxima clase de día viernes de 9 a 11. Van a preparar el tema de gastrulación. Sí. Hasta luego. Muy bien. Nos vemos. Perdón, iban a preguntar al doctor Ruiz, doctor Reinalda. No me hizo mi programa, no. Bueno, No, yo sí, pero estaba viendo
que al final, aunque usted diga que no es mi responsabilidad, pues es muy mejor. Gracias, gracias a todo el equipo, a la doctora Fernanda, la doctora Susana, la doctora Diana también. Sí. Entonces, gracias. Cuídense, sigan con su mal hábito de estar leyendo. Claro, acuérdense, el leer nos provoca hacernos malos ciudadanos, porque sabemos más. Sí, acuérdense, lo malo les gusta, lo bueno les aburre. ¿Vale? Cuídense.